Ha sido una gran travesía, una travesía de ya con la entrega de hoy 66 mensajes. Toda la serie de Marcos ha sido una serie espectacular. Nos ha dejado una gran enseñanza. 2 preguntas se hizo Marcos y sobre eso plasmó y nos entregó el Evangelio. ¿Quién es Él? ¿Y qué vino a hacer? Esas 2 preguntas se responden a lo largo del Evangelio de Marcos, el primer Evangelio escrito ya a nivel prácticamente la mayoría de los estudiosos académicos están de acuerdo en que el Evangelio de Marcos fue el primer Evangelio escrito, luego Mateo, Lucas escriben a partir de lo que Marcos tiene y este Evangelio ha sido una maravilla, nos ha enseñado. Hoy tenemos el último mensaje de esta serie, el mensaje número 66 que tiene por título La despedida de Jesús. Y el pensamiento inicial sobre el que estaremos desarrollando la serie en 3 puntos, o la predicación del día de hoy en 3 puntos. La idea principal es: Jesús, aún luego de ascender, sigue haciendo su obra en y a través de su iglesia. Jesús, luego aún de ascender al cielo y estar entronado, entronizado ahí a la diestra del Dios Padre, sigue haciendo su obra en y a través de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Sobre eso estaremos hablando el día de hoy en la despedida de Cristo Jesús. Estaremos en Marcos capítulo 16, versículos 9 hacia el 20. Ya el final extendido de Marcos, así se llama, el final extendido, el final largo del Evangelio de Marcos. Soy el pastor Jonathan Labrador y estaremos hoy enseñando la palabra. Somos la comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, en Venezuela. Tengamos una palabra de oración antes de la exposición del Evangelio. Señor, ha sido un caminar intenso, pero de mucho aprendizaje, en donde Marcos nos ha llevado a la respuesta de estas 2 preguntas. ¿Quién es Él? Y nos ha dado la respuesta: Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de David. ¿Y qué vino a hacer? Vino a entregar su vida. Vino a entregar su vida completa por amor a nosotros. Vino a morir en la cruz, según las Escrituras, a resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre, a traer perdón por nuestros pecados y a darnos el regalo de la vida eterna. Esas respuestas están allí en el Evangelio. Son suficientes para todo aquel que se acerca con un corazón deseoso, hambriento, necesitado. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Que hoy nos acerquemos a tu palabra con hambre y que podamos creer en el Hijo de Dios, en tu Hijo, Padre, y que podamos alcanzar la esperanza. Esperanza no en esta vida, sino en la vida que viene, en la próxima vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues bueno, así hemos dado inicio. Esa ha sido la introducción, una introducción donde quería afianzar esas 2 cosas, 2 preguntas pertinentes que el evangelista hace y se responde a lo largo del mismo evangelio. ¿Quién es Él y a qué vino? Él es el Hijo de David. Esa es la respuesta de Marcos. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Incluso desde el inicio del Evangelio, Marcos capítulo 1 y verso 1, desde allí Marcos, ese es el inicio, esa es la introducción, esa es la propuesta de Marcos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el inicio mismo del Evangelio, Marcos puntualiza quién es Él, pero a lo largo de su pluma, de su escritura, sigue dándonos respuesta y llegamos a esa conclusión. Él es el Hijo del Hombre, el que se había revelado en Daniel capítulo 7. También lo muestra Marcos aquí en su Evangelio. ¿Y a qué vino? Vino a morir por los pecadores.
como dice Pablo, también lo digo yo, de los cuales yo soy el primero. Pero vino a perdonar también, vino a perdonar nuestros pecados y también vino a establecer su reino en medio de nosotros. De hecho, el evangelio predicado por Jesucristo es la venida del reino de Dios, la venida del reino de los cielos. Cada una de las parábolas apuntan a una enseñanza del reino de los cielos. Pero leamos Marcos 16, versículos 9 al 20. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella se fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20 final. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros y a todas estas instrucciones. Y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Extenso este final de Marcos. Hay algunas cosas que necesitamos conversar, puntualizar, y tengo 3 puntos para desarrollar en la enseñanza. El primer punto es las apariciones posteriores de Cristo y del Cristo resucitado, pero a la vez la incredulidad en los suyos. Las apariciones posteriores que presenta el Cristo ya resucitado, pero a la vez la incredulidad rampante en ello, la incredulidad en los suyos, versos del 9 al 14. Seguidamente, el segundo punto que estaré desarrollando es la gran comisión y las señales que habrían de acompañarla. La gran comisión y las señales que habrían de acompañarla, versículos 15 al 18. Y finalmente, el Cristo victorioso y ascendido lleva a cabo su obra en el mundo a través de la iglesia. El Cristo victorioso y ascendido llevando a cabo su obra en y a través de la iglesia. En el mundo, a través de la iglesia. Bueno, desarrollemos cada uno de los puntos. Creo que esto abarca cada una de las cosas, cuestiones, puntos que se tocan aquí en estos versículos del 9 al 20. Lo he resumido en 3. Tocaremos ese primer punto en lo inmediato. Las apariciones posteriores del Cristo resucitado y la incredulidad de parte de los suyos. Versículos 9 al 14, lee conmigo nuevamente, por favor. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Y cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo.
Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hay la aparición ahora, después de Cristo haber resucitado, a algunos de sus discípulos, primeramente, de primera mano, de primera oportunidad, llega a María Magdalena. El Evangelio de Marcos así lo dice, también lo avala el Evangelio de Juan. Podemos encontrar mayor detalle en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Sabemos por este relato que fue María Magdalena la primera que llegó al sepulcro del Señor, aunque se muestran y se cuentan entre ella otras, o con ella otras mujeres, otras Marías. Algunos de los evangelios dice que una tal Juana, pero en todo caso son las mismas mujeres que eran llamadas con distintos nombres. Pero ahí en el capítulo 20, verso 1, podemos ver con mayor detalle lo que Marcos nos está narrando. Dice así Juan 21, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. De manera providencial, mis hermanos, debo decir al inicio de esto que Jesús escoge a María Magdalena como esa primera persona a quien Él le manifiesta o se le presenta luego de haber resucitado y de haber salido de esa tumba. Ella es la primera persona que le ve resucitada de sus discípulos. Ella se contaba dentro de las personas que seguían de manera persistente, de manera continua, recurrente al Maestro. Ella es parte de los discípulos del Señor Jesús, una cantidad de discípulos mucho más extendida. De hecho, ella amaba a Jesús porque a quien se le perdona más, ama más, y a ella se le habían perdonado sus pecados, había quedado libre. Jesús la amaba. Jesús amaba a cada uno de sus discípulos, pero Él está mostrando un amor particular, preferencial por ella. Se le muestra, se le revela en primera oportunidad para que ella lleve ese encargo a los otros discípulos. Y ella está manifestando una vida verdadera de devoción. María Magdalena ha demostrado a lo largo del tiempo una devoción verdadera, extraordinaria para con su Maestro. Pero leamos nuevamente también versos 2 hacia el 9 del mismo Juan 20 para que sigamos viendo detalles sumamente importantes. Entonces corrió. Está hablando de María Magdalena, que fue la primera que fue al sepulcro y se percata que ya el cuerpo de Jesús no está. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues, dice Juan, Pedro y el otro discípulo refiriéndose a él, e iban hacia el sepulcro. Verso 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Quiero que noten el hecho de que María Magdalena lleva esta noticia. Ella no ha visto a Jesús aún. En algún momento lo va a ver. Ella apenas llega al sepulcro, ve que está abierta la tumba, que no está el cuerpo, y de inmediato sale a hablar con los discípulos. Pedro, Juan, no está el cuerpo del Maestro. Ellos salen inmediatamente a la tumba. Juan llega primero, pero él no entra a la tumba. Pero la misma narrativa dice, verso 5, para no perder la línea. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Este es Juan. Ahora, verso 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Verso 9. Y aquí nos explica Juan. Juan mismo nos está explicando por qué él no había creído. Juan mismo explica en su evangelio por qué Pedro no habían creído. Juan mismo responde el por qué sus discípulos, sus amigos, los colaboradores de Jesús, los íntimos, por qué su hermano Santiago Jacobo no había creído. Lo explica en el verso 9.
porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Todo este tiempo, 3 años caminando con Jesús, 3 años viendo las maravillas que despedía el cuerpo de Jesús, la gloria de Jesús. El mismo Juan escribe el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 es nuestro nuevo Génesis. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero en este momento, después de caminar con Jesús durante 3 años, ver maravillas, prodigios, señales, hacer obras, liberar personas endemoniadas, esclavizadas por el demonio, no habían creído, no habían tomado en cuenta todo lo que Jesús había dicho. No creían a las Escrituras que profetizaban acerca de la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesús, del Mesías, pero ahora llegan al sepulcro. Y como lo dijo un gran teólogo y maestro de la palabra, creo que esa piedra fue removida para que todos nosotros pudiéramos entrar al sepulcro y percatarnos por nosotros mismos que el cuerpo no estaba allí. Es un anuncio al todo el mundo de que Cristo ha resucitado. Esa gran piedra había sido removida, no para que Jesús saliera, sino para que todos nosotros, la humanidad completa, llena de dudas, llenas de incertidumbres, llenas de prejuicios, pudiéramos entrar y percatarnos como el propio Pedro y Juan, en primera persona narra Juan de que tuvo que entrar para ver y creer. Después de tanto caminar, no habían entendido las palabras del Maestro. María Magdalena tiene un encuentro con Jesús. Esto nos hace entender o creer también que María fue devuelta nuevamente al sepulcro. Juan 20:18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor. En la primera oportunidad, en los primeros versículos de este mismo capítulo 20, María Magdalena dice, Pedro, Juan, se han robado el cuerpo del Maestro. Aún no lo ha visto. Pero ahora, verso 18, María da esta noticia maravillosa. He visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Pero lo que Marco quiere resaltar, mis amados, no es que María haya sido la primera. No es que ellos hayan podido llegar primero después de María. No, lo que Marcos quiere resaltarnos, hacernos ver, es la incredulidad y la dureza del corazón de sus discípulos. Los discípulos no habían entendido el tema de la resurrección de Jesús y queda en evidencia el encuentro con Jesús de los discípulos, con estos 2 discípulos que también Marcos no los narra. No pareciera que fueran los mismos, pero son los discípulos camino a Emaús que nos narra Juan explícitamente ese encuentro de Jesús que los ve camino a Emaús hablando. Es este mismo encuentro breve que tiene Marcos con los 2 discípulos que se les presentó de manera distinta, es decir, a ellos se les habían velado los ojos para que directamente no entendieran, no supieran, no vieran a Jesús como realmente Él había sido después de su resurrección. Ahora Marcos no nos narra versos 12 y 13. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Marcos no nos narra el detalle. Juan sí, pero no nos narra el detalle. Simplemente nos narra el hecho de la incredulidad. A eso es lo que quiero llegar. Ese es el punto. Verso 13, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Después que estos 2 discípulos se percatan que es Jesús, Jesús dice, no habían creído a lo que los profetas y Moisés han dicho tocante al Cristo acerca de mí. Cuando ellos se percatan, es el Maestro, dice, y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Es la resurrección, es la revelación del Cristo resucitado, pero que ellos manifiestan y siguen persistentemente teniendo la dureza del corazón, no creyendo lo que el Maestro había dicho. Este encuentro está con mayor detalle en Lucas, capítulo 24. En ese mismo capítulo, verso 25, mire lo que dice el Maestro. Lucas 24, 25.
Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mis amados, los profetas en el Antiguo Testamento estaba profetizada la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos habían cerrado su corazón, ellos habían cerrado su mente, sus sentidos estaban tapados, cauterizados, dormidos estaban, tardos de corazón. Mira cómo Jesucristo los califica, los describe: insensatos, tardos de corazón, incrédulos. Ustedes persisten en su incredulidad, mi amado. Déjame decirte algo: el problema de nosotros no es una falta de evidencia. Evidencia tenemos de que Cristo sigue vivo. Evidencias hay de que dependemos de un Dios glorioso, misericordioso. Evidencias hay de que este mundo aún lo sostiene el Hijo de Dios. Evidencias hay de que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Evidencia hay de que Dios sigue siendo maravilloso, mi amado, porque si no ya nos hubiese consumido. El problema del hombre no es la falta de evidencia. Evidencia hay de sobras. El firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. El cielo anuncia la gloria de Dios. El problema no es la falta de evidencia. El problema es la falta de fe en el corazón del hombre. Ese es el gran problema nuestro. Nuestra existencia completa hasta el sol y la luna de hoy, faltos de fe. Incrédulos para creer que Dios existe y que Dios sigue obrando a favor de los suyos. Faltos de fe. El problema de la humanidad nunca ha sido falta de evidencia. Evidencia las tienen. Nuestro problema grave es falta de fe, la incredulidad que sigue gobernando nuestro corazón y lo pone duro. Marcos 16, 14. Después se apareció en los 11 mismos cuando estaban en el aposento alto, cuando estaban sentados a la mesa. Y dice la palabra, Marcos nos dice, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Lo mismo que acaba de decirle en Lucas 24, 25, insensatos y duros de corazón, ahora los reprende en el aposento alto. Cuando ellos están allí, están llorando, están lamentándose, están juntos. Hemos escuchado esto, no sé si es verdad, será verdad. No, María dice que lo vio, yo no lo he visto. Los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y hasta este momento, mis amados, ustedes que nos escuchan y que nos ven desde cualquier lugar, hasta el momento podemos sacar dos conclusiones, dos lecciones hasta este momento. Nuestra perspectiva de la realidad no debe ser el resultado de nuestra lógica. Porque a la vista del ser humano, la resurrección del hombre no es lógica. Por lo tanto, nuestra perspectiva de la realidad no debe ser solamente el resultado de la lógica humana. Debe ser el resultado de nuestro raciocinio, porque la fe que tenemos, la fe que el Señor coloca en nosotros es una fe razonable. Pero es una fe que ha sido influenciada por las Sagradas Escrituras. Yo no puedo creer en el vacío. O sea, la fe no es un salto al vacío. La fe es una fe en la palabra, lo que Dios ha dicho en su palabra. Creo ciegamente en el Dios maravilloso porque la palabra me ha convencido que existe un Dios maravilloso a quien yo puedo clamar, a quien yo puedo orar, a quien yo puedo asistir y Él suple mis necesidades. Un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, lleno de amor y de bondad. Creo en Dios, mi fe es razonable, pero esa fe razonable es una fe influenciada por las Escrituras. Y voy a volver a repetir este punto. Nuestra perspectiva de la realidad no solamente debe estar basada en la lógica o únicamente en la lógica. Eso no es lógico, pastor. No es lógico que suceda eso mientras la economía esté haciendo esto y esto y esto. No es lógico. Pues bueno, yo me he encontrado en la palabra cosas ilógicas para la mente humana,
pero para Dios totalmente verdaderas, verídicas. Mis amados, nuestra perspectiva de la realidad no es únicamente lo que ven tus ojos, no es lo que ven tus sentidos, no son nuestros razonamientos lógicos. La perspectiva de la realidad en nuestra vida debe venir producto de nuestra razón. Porque como lo dije, nuestra fe debe ser razonable. Tú debes poder razonar tu fe. Tú debes poder compartir la fe que crees, que has abrazado razonablemente. Pero esa razón está influenciada, informada, comunicada, curtida por la palabra. En nuestra lógica, una persona que muere no resucita, en la lógica humana. Pero para la Escritura, se dio la resurrección de Lázaro, se dio la resurrección de Jesucristo, se dio la resurrección de esta niña, Talita Cumi. Se levantó esa niña. Cuando para Jesús todo estaba en control, sabía que esa niña dormía a la vista del mundo. Ella estaba muerta efectivamente. Pero Jesús la resucita, la reaviva. Mis amados, para la lógica humana, la muerte, allí termina todo. Pero la resurrección había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Además, Jesús lo había anunciado también. ¿Qué le tocaba a los discípulos y qué nos toca a nosotros? Bueno, creer en Jesús y creer a la palabra. Pero yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy. Creer a Jesús, lo que Él ha dicho en la palabra. Creer a Jesús es creer a la palabra, porque Él es el Logos. Él es la palabra de Dios en acción. Muchas veces queremos filtrar la palabra, lo que ahí vemos, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento, con nuestras creencias, con nuestra lógica, y no le hacemos justicia. La mayoría de las veces a la palabra y a la enseñanza de la Biblia a través del lente y a través del sesgo de nuestras creencias limitantes por demás. Y la verdad es que cómo Dios ve las cosas no es como nosotros la vemos. Nosotros la vemos bastante distinta como Dios la ve. Y la verdad, mis amados, la verdad de las Escrituras se corresponde con la realidad, con lo que Dios ha revelado. Por eso a nosotros a veces o casi nunca estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice o nos cuesta entenderlo porque siempre tenemos un sesgo de nuestra realidad y no la realidad de Dios, que es totalmente distinta. Y nosotros estamos llamados, y debe ser nuestro compromiso, a creer lo que la palabra dice. Pero los discípulos nunca se comprometieron con esta realidad. Los discípulos no se comprometieron con la promesa que Jesucristo le había dicho. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el cristianismo es una fe basada en evidencias históricas. Es una fe histórica, no es una fe que está cimentada en las nubes, en algo que no puede sostenerse. No, es una fe que está sostenida, que tiene un basamento y tiene su base y tiene su firmeza sobre algo histórico que ha sucedido, sobre el evento de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Luego que Jesús asciende, sus discípulos son transformados efectivamente y ellos empiezan a trastornar el mundo. Y hoy el movimiento del cristianismo es el único movimiento que mayor crecimiento y rapidez en el crecimiento y sostén en el crecimiento tiene. Ningún otro movimiento crece tan sostenidamente y vertiginosamente, incluso en naciones cerradas al Evangelio. Eso habla de una fe histórica con evidencias históricas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la gran comisión. Luego de ver la incredulidad en el corazón de ellos, Jesús llega a ellos y les da una comisión, le da un mandato. La gran comisión y las señales que habrían de acompañar a la gran comisión, versículos 15 al 18. Y les dijo, estando allí en el aposento alto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. Dos cosas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que crea y sea bautizado será salvo.
y el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. A los que no han creído, estas señales no la acompañan. A los que han creído en el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrá bien. Mis amados, aquí nos encontramos con un mandato que el Señor nos ha dejado, un mandato que está presente en Mateo capítulo 28. Es un mandato que a la luz de las Escrituras son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, por lo menos las que Marcos en su final ampliado nos presenta. Verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos encontramos esto mismo en Lucas, Mateo 28, Lucas 24, en estos dos capítulos, también cerrando este tiempo y este evento de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este mandato, esta comisión es extensiva a todo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es decir, desde el primer siglo, desde el momento en que Jesús está anunciándole esto, enviándolos, demandándoles esto, comisionándolos, dándoles una misión especial. A sus 11 discípulos, desde ese momento se hace extensiva a través de todos los años, a través de 2000 años, hasta el día, noche, mañana, tarde de hoy, se hace extensiva a cada uno de nosotros. Es decir, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de la gracia. Este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ascendió, está sentado a la diestra del Dios Padre, desde adonde colabora y hace que su iglesia lleve las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que nosotros estamos llamados a predicar. El verso 16 da una declaración maravillosa, una declaración de la cual debo hacer alguna aclaratoria, una declaración que debo aclarar. Verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. El que creyere, dice. ¿Pero por qué el bautizo, pastor? Entonces el bautizo es para salvación. No. El que cree será salvo. Pero Cristo dice, el que cree y sea bautizado. Pero la fórmula, la salvación no es para que aquel que ha sido, que ha recibido el evangelio y ha creído, pero a la vez se ha bautizado. Hay personas que al momento no se han bautizado, que han creído en el evangelio y no se han bautizado, tienen alguna decisión, algo deben estar resolviendo en su corazón para tomar la decisión del bautizo, porque básicamente el bautizo no es que te garantiza y sella tu salvación. El bautizo es una manifestación visible de mi identidad con Cristo Jesús. A través del bautizo yo estoy diciendo públicamente, muero para el mundo y vivo para Cristo. A través del bautismo, que es un evento público que se hace públicamente, yo le estoy diciendo al mundo, a las huestes espirituales y a todo aquel que esté presente a través del bautizo o el bautismo, yo estoy diciendo, hoy me identifico con Cristo. Todos mis afectos están en Cristo. El que cree y sea bautizado será salvo. ¿Por qué digo entonces esto? Porque cuando Cristo declara que el que no crea sea condenado, Cristo no dijo, el que no crea y no se bautice será condenado. Simplemente dijo, el que no crea será condenado. Por lo tanto, el que crea será salvo. Pero el que cree se bautiza también porque está diciendo al mundo completamente y al ministro del Señor que tiene frente a él y a sus familiares y a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo y a todos aquellos que estén expuestos a ese evento
particularmente maravilloso en la vida de cada uno del que toma la decisión del bautizarse, está diciendo, a partir de hoy me identifico con Cristo Jesús en el bautizo, me identifico en su muerte, en su sepultura y en su resurrección de aquí hasta su segunda venida. Por eso decimos entonces que el bautismo nos salva, pero es una manifestación visible de mi identidad con Cristo. Por lo tanto, el asunto está en el creer, que era lo que le faltaba a los discípulos. El asunto está en la falta de fe. El asunto está en la incredulidad y dureza del corazón de ellos. Y hablemos un poco de las señales también. O simplemente leamos, dice, las señales, estas seguirán a aquellos que creen en el Señor. Y estas señales acompañarán a los que han creído. Verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Mis amados, debo decir algo muy sencillo. Mucho cuidado con este texto. Tengamos mucho cuidado. Conocemos de personas que se han aventurado a probar su fe tomando serpientes en la mano. Las serpientes los han mordido y producto del veneno han muerto. Así que tengamos mucho cuidado de llevar la palabra y su interpretación a umbrales en donde el Señor no dijo lo que nosotros hoy creemos que dijo. Yo estoy convencido que estas señales acompañaban a los apóstoles del primer siglo. Hoy, por supuesto, el Señor sigue haciendo maravillas e infinidades de cosas a través de sus hijos, a través de sus siervos. El Señor sigue sanando. El Señor puede usarte, mi amado, mañana para ir a orar por un enfermo, para ir a orar por una persona que está desahuciada por la ciencia. El Señor puede enviarte mañana a orar por una nación, por algo específico, y el Señor lo va a hacer si es un envío del Señor. Pero nosotros hoy hemos pervertido la enseñanza de las Escrituras, pero con esto no estoy diciendo que el Señor hoy, el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el primer siglo, el mismo Jesús nos siga haciendo obras. Es el mismo Dios que sigue haciendo maravillas al día de hoy. Esto nos lleva a la tercera y última sección de nuestro sermón del día de hoy, cerrando esta serie del Evangelio de Marcos. El Cristo victorioso y ascendido, el Cristo victorioso y luego el Cristo que asciende, llevando a cabo su obra desde el cielo a la diestra del Dios Padre, entronado en su trono, porque Jesús nunca dejó de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese Cristo victorioso, el Pantocrator, el Todopoderoso, ascendido, sigue llevando a cabo su obra en este mundo a través de los suyos, de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo aquí en este mundo. Versículos 19 y 20. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Recuerden que ellas habían hablado y les habían dicho, María Magdalena les había dicho, he visto al Maestro, y algunas cosas que él les había mandado a decir. Pues aquí Marco complementa en el verso 20, ya a mitad para cerrar. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos. Jesús está en el cielo, pero Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Mis amados, hay dos cosas que Marcos nos muestra en este versículo 19 y para cerrar este verso 20, en este final extendido, final largo de Marcos. Hay dos cosas importantes en este verso 19, la ascensión del Señor Jesús.
La ascensión del Señor Jesús. Recuerden un varón que se presenta en Hechos al inicio del libro y dice, tal como ustedes vieron al Maestro, que Él ascendió al cielo, asimismo volverá. Es decir, ellos vieron al Maestro ascender al cielo. Ellos están viendo al cuerpo de Jesús en gloria, glorificado, siendo arrebatado hacia el cielo para entrar en su trono de rey, en su reino, estando a la diestra del Dios Padre, tal como lo dice el salmista, estando a la diestra del Dios Padre. Entonces hay dos cosas, la ascensión de Cristo al cielo, pero su entronización, estando a la diestra del Dios Padre como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos al Mesías exaltado a lo alto. Vemos al Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías nos mostró un evangelio maravilloso. El libro del profeta Isaías es un evangelio, mis amados. Permítanme llamarle el quinto evangelio. Así lo he asumido, así lo han dicho otros antes de mí. Así lo asumo hoy. El profeta Isaías nos entregó el quinto evangelio, digamos, si en orden cronológico, el primer evangelio. Pero hay algo maravilloso que debo extraer de aquí, como dice el evangelista, colaborando el Señor con ellos, colaborando el Señor con ellos. Déjame decirte, ese mandato, esa comisión, esa misión de llevar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo, ir a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el confine de la tierra, esa labor que tú haces a diario en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en la iglesia misma, mi amado. Si hay un lugar donde el evangelio está llamado a ser predicado es en el seno de la iglesia de Cristo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos recibir el evangelio de la gracia. Necesitamos ser reevangelizados. Latinoamérica, Centroamérica, Hispanoamérica necesita ser reevangelizada con el evangelio del reino de los cielos. Pero quiero puntualizar algo. Cuando dice colaborando el Señor con ellos, cuando tú predicas el evangelio, no eres tú el que lo haces, es el Señor Jesús a través de ti. Cuando tú llevas el evangelio de la gracia a otra persona, mi amado, no eres tú según tu capacidad, según tu conocimiento, es el Espíritu de Dios. Es el mismo Jesús colocando su Espíritu dentro de ti para que toda palabra que salga de tu boca sea ungida y sea llevada a corazones que lo necesitan en todo momento. Es decir, cada vez que tú predicas el evangelio no vas solo. Recuerda que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa del Maestro en Mateo 28. Jesús, eso lo que significa es que Jesús sigue haciendo su obra aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Alguien dijo lo siguiente, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, ya Él no está con nosotros. La naturaleza humana de Jesús, su cuerpo mortal ya no está en medio de nosotros, pero en cuanto a su naturaleza divina, nunca ha dejado de estar en medio y con nosotros. Dos naturalezas, un solo ser, Cristo Jesús, Dios, hombre, en cuanto a su naturaleza humana no está con nosotros, en cuanto a su naturaleza divina, nunca ha dejado de estar con nosotros. Esa tarea encomendada a la iglesia es una tarea que Jesús sigue haciéndola a través de nosotros en este mundo, hasta que Él venga. Y debo cerrar de esta manera, mis amados, con estas palabras de hoy, con estos 3 puntos y con este sermón de hoy, número 66 de esta serie, 66 sermones. Un año completamente, hasta este tiempo, prácticamente 2 años esta serie nos ha tomado. Puedes ir a nuestro canal en YouTube y estar allí siendo bendecido con nuestras series. Allí está nuestra serie esta que estamos cerrando el día de hoy, para la gloria de Dios y su gracia que nos ha permitido estar vez tras vez, día tras día, sermón tras sermón, de pie para llevar el evangelio de la gracia. Con esta serie terminamos nuestra serie o esta enseñanza, nuestra serie del Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre en acción, creyendo y estando animados que el mismo Jesucristo
que acompañó a los suyos en el primer siglo, nos sigue acompañando a nosotros, dándonos fortaleza en medio de una fuerte persecución a nivel global. Hay naciones donde hoy no se puede predicar libremente, no te pueden encontrar una Biblia en posesión tuya. Hay países donde hoy todavía de manera clandestina se predica el evangelio, ciudades y casas subterráneas. Hay todavía naciones donde para predicar se tiene que llevar el evangelio a través de códigos que las personas han empezado a utilizar y que se descifran entre ellas para poder predicar el evangelio. Pero nada ni nadie, mi amado, a pesar de las dificultades, persecuciones, trabas que nos encontremos en nuestras naciones, en Latinoamérica, en Centroamérica, en toda Hispanoamérica, a pesar de los impedimentos, nada ni nadie logrará impedir que la iglesia lleve a cabo la tarea que se le encomendó, que es seguir predicando el evangelio del reino. El evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y también estoy seguro de algo, que el Señor es el que nos ha fortalecido. Porque mientras hemos sido débiles predicando el evangelio, Él cada vez más se ha fortalecido. Es decir, nos basta su gracia, porque su poder en nuestra debilidad se ha perfeccionado. Sigamos siendo fieles, mis amados, en llevar el mensaje de salvación, en llevar el mensaje, el evangelio de las buenas nuevas, en llevar el evangelio del reino de Dios. Seamos fieles, que el Señor se encargará de usar su palabra para trastornar el mundo, para trastornar todas las esferas de este mundo. Y debo darte una recomendación y acordarte que no somos nosotros los que salvamos. Siempre vamos a una persona, le predicamos, no acepta al Señor. Pastor, le prediqué a esta persona otra vez, le prediqué a mi papá nuevamente. Ya no sé cómo decirle el evangelio. Recuérdate que no eres tú el que salvas. Tú no haces la obra de salvación. Tú estás llamado a llevar el evangelio y a orar porque esa semilla germine en los corazones. Esa labor es del Espíritu de Dios. Así que te animo a que no te desanimes, no decaigas al llevar el evangelio. Que el Señor Jesús y su Espíritu sigan haciendo su obra en medio nuestro. Que nos siga dando fortaleza, que sigamos siendo fieles a través de la predicación del evangelio. Pastores, maestros, les llamo a ser fieles en la predicación del evangelio. Prediquemos cada vez menos de nosotros y cada vez más de Cristo. Y quiero terminar esta serie y esta enseñanza con una oración. Señor Jesús, tu promesa siempre ha sido certera, es cierta. Que después de las lágrimas, del sollozo, porque después que tus apóstoles experimentaron gran lamento y lágrimas y un llorar profundo, depresión y angustia, después de eso vino una gran alegría por la mañana. Después de una gran y profunda depresión en sus vidas, viernes en la noche, sábado, día de reposo completo, al amanecer del día domingo vino una gran alegría, y ese amanecer del día primero, el día del Señor, es el amanecer que tenemos en nuestras vidas, cuando el evangelio brilló en nuestras almas y nuestros corazones. Señor Jesús, confieso con mi boca y creo en mi corazón lo que las Escrituras han dado como testimonio, que tú moriste, que tú fuiste sepultado, tu cuerpo fue sepultado y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Lo creo en mi corazón. Hay evidencias y te pido que me fortalezcas y me des fe, porque no hace falta de evidencias, hace falta fe en mi corazón. Señor Jesús, que yo nunca decida quedarme con esto en mi corazón, sino que yo comparte el evangelio que ha impactado y que ha alumbrado mi corazón, que yo comparta esto con otros. Y te doy gracias por todo lo que hiciste en la cruz, para que yo pudiera tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, qué bueno ha sido esta serie, qué buena ha sido esta enseñanza.
Le he pedido al Señor que nos siga fortaleciendo a cada uno de los que llevamos el Evangelio, sea en nuestras iglesias locales, o sea por este medio, a todo aquel que se expone al Evangelio, que haya un cambio y una transformación profunda. Le tengo buenas noticias. Les anunciamos que después de esta serie, cerrando el día de hoy con esta enseñanza, nuestra próxima serie le hemos puesto por título Cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Estaremos hablando entonces de las cartas que Cristo Jesús le escribe a las iglesias del Asia. Ahí está Juan recibiendo el depósito de todo lo que debe escribirle a cada una de estas 7 iglesias. Estaremos desarrollando esa serie. Ora por este ministerio. Ora por la comunidad cristiana en Los Cocuyos, tanto también como nosotros oramos por cada uno de ustedes. No te olviden de seguirnos en nuestras redes, tanto en YouTube, en nuestro canal Comunidad Cristiana en Los Cocuyos, en nuestra fanpage en Facebook, CC Los Cocuyos o Comunidad Cristiana en Los Cocuyos, en nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @loscocuyos. Sean bendecidos y que Dios les bendiga abundantemente.